Hechos capítulo 23, versículo 12, y vamos a leer hasta el final de este capítulo. Dice así: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerir al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Oremos. Padre, necesitamos una vez más de ti, necesitamos de ti siempre. En cada instante de nuestras vidas necesitamos de ti, Dios, pero mucho más cuando estamos delante de tu palabra, para tener, Señor, la reverencia necesaria, la atención necesaria y el amor necesario, el amor que debemos tener a ella, el entendimiento que debemos tener de ella. Y, Señor, para estar delante de ella, entendiendo claramente que delante de la palabra del Dios vivo estamos. Rogamos, Señor, que el predicador no sea un obstáculo para que tú presentes tu palabra. Rogamos que nuestros corazones no obstaculicen, Señor, que tu palabra llegue poderosamente a nuestras vidas. La obra de tu Espíritu sea visible entre nosotros hoy, tanto en tus hijos como en los que no lo son aún. En Cristo te lo pedimos.
Amén. Pueden sentarse. Los textos de las Escrituras que les leeré a continuación tienen una enseñanza en común. Vamos a predicar este pasaje bajo el título El gobierno divino. Hay pasajes en las Escrituras, como los que les voy a leer, que tienen cierta enseñanza y vamos a ver cuál es la enseñanza que tienen en común. Juan capítulo 12, verso 31 dice así: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:30, ahora les leo, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 16:11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Segundo a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, fíjense, ya no el príncipe de este mundo, sino ahora se le dice el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Efesios capítulo 2, verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, y este es el último que voy a leer de estos textos, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El príncipe de este mundo, el maligno. Todos estos textos nos hablan de un ser espiritual y poderoso al cual se le llama príncipe de este mundo, así como otros calificativos, ¿no? Estos textos, sumado a la interpretación de ellos que tienen hoy muchos a nuestro alrededor, pueden hacernos dudar sobre la autoridad que tiene el diablo en nuestro mundo. Y yo sé, hay mucha duda en relación a esto. Si miramos atentamente a estos versos, debemos afirmar que estos enseñan que es el diablo el que gobierna nuestro mundo. ¿Es el diablo el que gobierna en la tierra? ¿Es el diablo el que se sale con las suyas en este mundo mientras Dios tiene que soportar con paciencia todo lo que Él hace hasta el día del juicio? El diablo o príncipe de este mundo es el que tiene las riendas del universo para hacer lo que se le antoja con todos los hombres. Cuando nos sucede algo malo o que juzgamos como malo, ¿debemos atribuirlo al gobierno del maligno? ¿Enseñan estos textos que acabamos de leer y el resto de las Escrituras que el diablo es el que gobierna en este mundo? Debemos responder con toda seguridad que cada uno de los textos arriba citados, aunque hablan de un príncipe de este mundo, todas las Escrituras exaltan el reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cada uno de los textos arriba mencionados hablan de la influencia dominadora del príncipe de este mundo sobre el sistema del mundo y las personas que están bajo su dominio. Los que están bajo su dominio, pero no quiere decir esto que este príncipe tenga el control absoluto
sobre este mundo. Ni tan siquiera que las personas que él domina, escuche bien, ni las personas que él domina, sino que el dominio que él ejerce siempre está limitado y subyugado al dominio del Rey de todo el universo. Una prueba de lo que acabo de plantear son los textos que citaremos a continuación. Voy a citar otros textos que, si nosotros conocemos al menos de manera básica lo que es la hermenéutica, vamos a llegar a la conclusión de que la Biblia no se puede contradecir a sí misma y no puede decir que el diablo es quien domina y que Dios es el que domina. Como por ejemplo, en Isaías capítulo 46, versos 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Entiéndase por Dios alguien que gobierna totalmente y que puede hacer lo que Él quiere. Solo la palabra Dios encierra esa verdad. Y nada hay semejante a mí, dice Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. En este momento no era Salomón el hombre más poderoso del mundo. El hombre más poderoso del mundo era Nabucodonosor. No era Jeff Bezos ni era Salomón, era Nabucodonosor. Y ese hombre, el más poderoso del mundo, dijo estas palabras: mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Por cierto, esa palabra lleva una pequeña aclaración. Nabucodonosor era alguien alto, el más alto de la tierra. Él podía ordenar algo y que se hiciera al momento, sin discutirlo. Pero él sabía que había alguien más alto que él y le llamó Altísimo. Dijo: y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, no tiene fin, y su reino por todas las edades. Su reino por todas las edades, reina siempre. Hay príncipes en ese reino, pero él es el rey. Reina por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad. Y miren dónde: en el ejército del cielo, donde hay príncipes y potestades, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie. Ni en el cielo ni en la tierra. Salmo 135, 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos. En la tierra también no es príncipe. No, él todo lo que él quiere lo hace en la tierra también. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, es el último que voy a citar, dice: porque en Él, o sea, en Cristo, que es Dios, que es Jehová, en Él fueron creadas todas las cosas, aún el príncipe de este mundo, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Miren, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El príncipe de este mundo es una subsistencia de Dios. Hermanos y amigos,
si analizáramos todas las escrituras, y no solo textos aislados y mal interpretados, nos convenceremos sobre quién gobierna en el cielo y en la tierra. El pasaje que tenemos delante y que nos ocupará hoy es un excelente ejemplo del gobierno absoluto y poderoso y providencial del único Dios verdadero, el único Dios verdadero. Nos acercaremos a este pasaje haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Sobre qué base se fundamentan las promesas divinas y por qué podemos confiar en ellas? Usted dirá, bueno, ¿por qué esa pregunta? Bueno, el asunto es que realmente todo aquí comienza por una promesa que Jesús le hizo a Pablo. Jesús le dijo a Pablo, Pablo, no temas, ten ánimo, porque así como has testificado en Jerusalén, testificarás también en Roma. La pregunta que nos haremos es la siguiente: ¿sobre qué base se fundamentan las promesas divinas? ¿Sobre qué base? ¿En qué base Dios puede prometer? ¿Por qué Dios puede prometer? ¿Y por qué podemos confiar en las promesas de Dios? ¿Puede el diablo tronchar los planes de Dios? Tercera pregunta, ¿puede Dios tronchar los planes del diablo? Cuarta pregunta, ¿pueden los hombres planificar algo con toda seguridad sin contar con Dios para llegar al éxito de dicha empresa? ¿Cómo gobierna Dios en la tierra? ¿Lo hace por medio de milagros sobrenaturales o lo hace simplemente por medios naturales u ordinarios? Sexta y última pregunta, ¿debemos ver a Dios en cada una de nuestras empresas o solo debemos decir que Dios puso su mano cuando ocurre algo extraordinario? Bien, hermanos, vamos a acercarnos al texto, vamos a ver que hay respuesta para cada una de nuestras preguntas en nuestro texto y veamos el gobierno divino, primero demostrado en sus palabras, luego el gobierno divino confrontado y por último el gobierno divino manifestado. Entonces, mirando al versículo 11, yo sé que no comprende en el texto que nosotros nos ocupa hoy, que es un verso antes, pero es necesario para entender el contexto y para ver cómo el gobierno divino se demuestra en las palabras de Dios, en las palabras del Señor, en las palabras de su ungido. Dice así el verso 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermanos, preguntábamos sobre qué base Dios puede hacer promesas y nosotros podemos esperar que serán cumplidas. El único que puede prometer y cumplir con toda seguridad es Dios. Por eso a todos los hombres se nos dice, no prometas, sino cumple. No hagas promesas porque no depende de ti el cumplirlas. Solo Dios, que tiene control absoluto sobre todas las cosas, puede prometer y cumplir. Porque Él va a hacer que ocurra lo que Él ha prometido. No es que Él va a esperar que algunas cosas sucedan y que quedarse un poco con impotencia. Ven acá y aquel decidirá perdonar a Pablo y ven acá, aquel oirá esto. No, Él va a hacer que las cosas ocurran. Aquel va a decidir esto, aquel va a hacer esto. Todo depende, todo está en sus manos y Él tiene control absoluto de cada detalle en el cielo y en la tierra. Fíjense cómo el Señor Jesús le puede decir a Pablo, ten ánimo, Pablo. En otras palabras, no temas, Pablo. Esa misma frase, ten ánimo, se traduce en otros contextos como no temas. ¿Quién puede decirte? Yo sé que hoy en día hay mucha gente, mente positiva, todo va a salir bien. Ellos no saben ni papa cómo van a salir las cosas. Ni saben si aunque tengan mente positiva la persona se va a morir de cáncer en 3 días. No saben nada, pero hoy está de moda decir mente positiva, todo va a salir bien. Y ven acá y no se muere la gente.
¿Qué pasa? La gente no tiene mente positiva que se están muriendo de COVID-19. Todo va a salir bien. Este año le ha dicho, ha demostrado que ni con mente positiva, ni diciendo que todo va a salir bien, las cosas van a salir bien. Hermanos, el único que puede decir no temas, ten ánimo, porque sí conoce el futuro, porque está en sus manos el futuro, no porque Él sabe lo que va a pasar, sino porque Él gobierna lo que va a pasar. Ese es Dios. El único que puede decir eso. Ni el diablo puede decir eso. Solo Dios. Solo Dios. Cuando Él dice, como has testificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermano, Pablo, que conocía bien quién es Dios y que tenía un solo Dios, él pudo dormir tranquilo y no temer, porque él sabía que si Dios le prometía eso, Dios lo iba a hacer. Y allí está prometiendo, Jesús le está prometiendo a Pablo que él iba a llegar a Roma e iba a testificar. Recuerden bien, es necesario que nosotros entendamos que Él no le dijo, Pablo, tú vas a estar ahora en un hotel 5 estrellas, te van a llevar en un avión en primera clase hasta Roma y allí tú vas a estar en otro hotel 5 estrellas hasta que yo te venga a buscar. Y los manjares no te van a faltar, ¿no? Eso no se lo prometió. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos prometa cosas que Él nunca ha prometido. Lo que sí le prometió es que Él iba a llegar a Roma. Incluso le prometió que de la misma manera que testificó en Jerusalén, y él testificó preso, después de haber sido golpeado, maltratado, pero de la misma manera que testificó allí, incluso, además, sin resultados para los hombres, resultados que les gustan a los hombres. Pablo testificó en Jerusalén y no se convirtió ni uno. Lo que hacían era odiarlo más. Sin embargo, Jesús le dijo, de esta manera que tú has testificado aquí, es necesario que testifiques también en Roma. De la misma manera. No sé si serán los mismos resultados, pero de la misma manera es necesario que testifiques también en Roma. Yo creo que Pablo recibió aliento aún de esto, porque Pablo debió haber estado dudando incluso de la manera en que testificó, si había sido buena o mala, porque no hubo ningún convertido. Pero Jesús le dijo, es necesario que testifiques de esa manera también en Roma. No dudes de la manera que tú has testificado, porque cuando tú testificas de mí, unos serán llevados, unos serán conducidos a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Y no tendrán excusa. La predicación es para salvación, pero en muchos casos también para condenación. Pero en todo momento Dios es glorificado. O es glorificada su misericordia, o es glorificada su justicia. Vamos a ver el gobierno divino, una vez que vimos el gobierno divino demostrado. Dios gobierna y Él lo demuestra por sus palabras. Dios gobierna y Él lo demuestra porque puede decir no temas. Dios gobierna y lo demuestra por sus palabras porque puede prometer y cumplir. Pero ahora vamos a ver el gobierno divino confrontado. Hay personas y seres que se atreven a confrontar el gobierno divino. Tengamos todos en mente que Jesús le había prometido a Pablo que él iba a llegar a salvo a Roma. ¿Sí? Pero aquí vemos ahora un complot para matarle. Un complot para matar a Pablo era similar a un complot para ir en contra de la voluntad de Dios. Un complot para lograr que los planes de Dios se troncharan. Hermanos, estamos delante de un complot muy parecido a lo que nosotros diríamos influenciado por el mismo Satanás. Vaya conmigo y lea los detalles, por favor. Los versos del 12 al 15 nos hablan de ello. Dice, venido el día, recuerden, Jesús se le apareció en la noche, ya bien temprano en la mañana, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40
los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gastar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerir al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¿Qué tenemos aquí? Nada más y nada menos que más de 40 hombres que delante de Dios hicieron una promesa bajo maldición. Dios, tú nos maldices si nosotros no matamos a Pablo. Judíos religiosos. Estas personas, en contra de la ley, le juran a Dios que van a hacer algo en contra de la ley. Maldícenos si nosotros no matamos a este hombre, cuando la Escritura dice que no matara. Ya Pablo se había defendido muchísimas veces delante de ellos, mostrándole que no era en contra de Dios lo que estaba haciendo, pero ellos con un corazón endurecido no querían escucharle. No quisieron escucharle. Ya no habían escuchado a Jesús un tiempo antes. Ahora no querían escuchar a Pablo. Ellos estaban en rebeldía contra Dios y ahora también en contra de Dios. Hicieron un ayuno, no solo de comida, sino también de agua, que hasta que no mataran a Pablo no iban a parar. Era una confrontación directa contra el propósito divino. Dios quería llevar a salvo a Pablo hasta Roma, y aquí los judíos se juramentaron bajo maldición de que no iban a permitir que así sucediera, sino que iban a matar a Pablo de sí o sí. Hermanos y amigos, aquí estamos delante de hombres que piensan que ellos iban a lograr lo que querían, porque nadie se juramenta bajo maldición y encima de eso deja de comer y beber para hacer una cosa, a menos que piense que esa cosa es segurísima, porque se están matando ellos mismos. Una persona no puede estar sin beber por mucho tiempo. Se dice que más de 24 horas ya. No vamos a comer ni vamos a beber, nosotros lo vamos a matar hasta que no lo matemos. Fueron a los principales sacerdotes, que también colaboraron con ellos, pues estuvieron de acuerdo y le dijeron: ustedes, lo único que ustedes tienen que hacer es decirle al tribuno que lo haga llegar aquí, y nosotros lo vamos a encargar de darle muerte. Y aquí están estos más de 40 hombres dispuestos a hacerlo. Usted sabe que aquí no hay 40 personas. Ellos eran más de 40, dispuestos a hacer tal mal, dispuestos a peligrar su propia vida para matar a Pablo, dispuestos a dar su propia vida para ir en contra de la voluntad divina. Un día yo escuché que en la Ciudad de México habían sectas satánicas que se dedicaban a ayunar y a orar a Satanás para que los cristianos cayeran en pecado, para que los pastores cayeran en pecado. Yo cuando escuché eso por primera vez lo dudé, pero después de eso lo seguí escuchando. Y no he visto nunca eso. Pero yo veo aquí algo similar. Personas bajo juramento en ayuno, orando indudablemente a Dios. No puede ser, porque esto no es una oración a Dios. Esto aquí estaban, aunque ellos pensaban que estaban orando a Dios, les sucede como a muchos hoy en día.
que piensan que están orando a Dios y están orando al Dios que ellos conocen. ¿Y quién se pondrá detrás de ese Dios que ellos conocen sino el mismo Satanás? Recuerdo al pastor John MacArthur decir que en una ocasión fue invitado a una reunión de pentecostales. Y dice que él había sido tan descortés con los pentecostales por tanto tiempo que no quería ser descortés una vez más. Y pues otros pastores con él, con una misma doctrina que él, accedieron a ir a esa reunión de oración. Y él dijo, déjame ir, porque yo sé que ahí hay algunos hermanos, y accedió ahí. Pero con mucha duda de si debía ir o no. Y cuenta a este hermano que cuando entró a la oración, al lugar de oración, la primera oración en voz alta que se hizo fue, Satanás, te ordeno. Y él dijo, en ese mismo momento entendí que estaba en un lugar equivocado. ¿Cómo vamos a orar a Dios e invocar a Satanás? Indudablemente, estas personas creían en un Dios que era menos poderoso que Satanás. Ellos tenían que primero reprender a Satanás para poder después orar a Dios. Y hermanos, cuando nosotros hablamos con nuestra boca, estamos confesando lo que creemos en el corazón. Y en las oraciones es una parte de eso. Aquí tenemos a hombres que pensaban que el Dios de ellos estaba respaldando lo que ellos estaban queriendo hacer, matar a el hombre que Dios estaba protegiendo. Ellos querían tronchar los planes de Dios y tenían todo planificado y pensaban que si ayunaban y oraban iban a conseguirlo todo. Otro mal pensamiento, muy divulgado, todo lo que hace falta es ayuno y oración. Nosotros vamos a hacer esto y vamos a... Noten la osadía de estas personas. Nosotros lo vamos a hacer y nosotros vamos a dejar de comer y de beber. Yo me pregunto, yo sé que muchos se preguntan cuando siguen leyendo la historia, bueno, ¿y qué habrá sido de esas personas? ¿Se habrán muerto? O simplemente, como es casi seguro que ocurrió, una vez más quebrantaron una ley y simplemente comenzaron a comer y a beber porque no se salieron con la suya. Nosotros ya conocemos el final de la historia, porque esa osadía y esa planificación pecaminosa, hagamos esto, esto y esto, como si todo no fuera a salir como nosotros planificamos, sin contar con lo que Dios quiera que ocurra. Nosotros vamos a ver el gobierno manifestado de Dios en las palabras que siguen desde el verso 16 hasta el 35. Estos eran los planes del hombre. Estos eran los planes de echar por tierra el gobierno divino. Eran planes humanos, quizás influenciados por el mismo Satanás, queriendo matar a Pablo, queriendo tronchar los planes divinos. Pero el plan divino se manifiesta de manera clara, sin mucha bulla. Hay un pero en nuestra historia. Versículo 16 dice, pero el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Hermanos, noten cómo se manifiesta el gobierno de Dios, cómo gobierna Dios. El hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada. ¡Qué casualidad! Así decimos nosotros. ¡Qué casualidad que ese niño, ese muchacho, ese joven pudo escuchar la planificación de los judíos! ¡Qué casualidad que incluso no solo cualquier muchacho, sino uno que era sobrino de Pablo! No sabemos prácticamente nada más de esta hermana de Pablo ni de su sobrino. Lo que sí sabemos es que aquí apareció que era familia de Pablo. En este tiempo se dice que los presos eran cuidados por los familiares. Los familiares debían atender a los presos, pues en las prisiones no se les daba comida, se dice, ni muchas atenciones, solo dependían de que alguien se los llevara. Ahora, nosotros sabemos que Pablo no era cualquier preso, sino un ciudadano romano que debía ser atendido, cuidado,
pero muy probablemente también los familiares de Pablo se hacían cargo de él junto con hermanos de la iglesia. Ahora, este joven escucha providencialmente, casualmente, escucha la celada y así es derrumbado todo el plan satánico y humano para destruir a Pablo. Miren lo débil, el instrumento usado para desbaratar los planes de hombres fuertes y poderosos. Un jovencito. Había más de 40 hombres dispuestos a darle muerte. Con un jovencito que escuchó, fueron desbaratados todos los planes. Aquellos bajo juramento y en ayuno y oración. Este joven inexperto llegó y dio aviso a Pablo. Fíjense, en el relato de Lucas hay detalles que notan que este muchacho era un muchacho bien joven. Se le llama un joven, o la palabra traducida al español es joven, pero la mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo que era un adolescente. ¿Por qué? Por algunas cosas. Vamos a leer a partir del versículo 17. Dice, Pablo, llamando a uno de los centuriones, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a ese joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano, a ver, yo pregunto, ¿usted se imagina a un hombre tomándole la mano a otro hombre, por joven que sea, para conducirlo a cierto lugar? De la única manera que nosotros nos podemos imaginar la escena es que ese joven sea un joven bien joven, un muchachito que se le puede tomar la mano y decirle, ven por aquí, a ver, mijo, dime qué es lo que tienes que decirme. Estos son detalles que Lucas introduce para mostrarnos que fue un muchacho joven, un adolescente, prácticamente, el que condujo, el instrumento que Dios usó para desbaratar todos los planes de los hombres. Todos los planes en contra del gobierno divino, con un instrumento frágil, sin mucha madurez, sin mucha experiencia. Pero este joven escuchó lo que hacía falta que escuchara y con su natural espontaneidad le contó al tribuno. Se sienta el tribuno y dijo, dime, ¿qué tienes que contarme? Y él le dijo, mira, pasa esto y esto, pero tú no permitas que eso pase. Le dice al tribuno. E inmediatamente el tribuno sabía que estaba delante de un relato cierto. Y miren el último detalle que Lucas introduce para mostrar que era un muchacho bien joven. Dice, verso 22, entonces el tribuno despidió al joven mandándole algo que hay que mandarle a los muchachos jóvenes. Oye, pero no se lo diga más nadie. Eso a un adulto quizás no hay ni que decírselo porque sabe el problema que se va a buscar. Pero un hombre joven sí está... es necesario instruirle y decirle las cosas varias veces, mandándole que nadie dijese que le había dado aviso de esto. No le digas a nadie de este aviso. Hermanos, estos son los instrumentos que Dios usa y así manifiesta todavía más excelentemente su poder. Pero vamos a ver el gobierno de Dios manifestado también en la manera de proteger a Pablo de sus enemigos. El verso 23 y 24 es casi una exageración de lo que Dios hace y usa para guardar a sus hijos. Es casi una exageración cuando dice el tribuno que llamó a los centuriones, verso 23, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Hermanos, recuerden que estamos en Jerusalén. De Jerusalén a Cesarea había más de 100 kilómetros. Y el tribuno no pierde tiempo. Le dice, en la tercera hora de la noche, de esta misma noche, probablemente a las 9 de la noche, probablemente un poco más, depende de cuando cayera el sol en Jerusalén. Después que caía el sol, 3 horas después. Allí, a esa hora, a esa misma hora, van a aparecer
de 300 a 500 soldados armados para proteger a Pablo. A un solo hombre. Pero no solo esto. No solo Pablo contó con la mejor protección, la protección que no iba a contar de ninguna manera. Hermanos, la vida de Pablo en este tiempo peligraba, y de la mejor manera que podía ser protegida era entre soldados romanos. Dios usó a los soldados romanos para proteger la vida de Pablo hasta que él quiso tenerle aquí. Escuché de un pastor en una ocasión decir: mientras Dios tenga un propósito conmigo, soy inmortal. Y en cierta manera es así. En cierta manera es así. Fíjense cómo Pablo fue conducido. Los presos en esta época eran conducidos a pie o en una carreta con malas condiciones para ser exhibido, para que todo el mundo viera: este es el preso que llevamos. Pablo fue conducido en un caballo. Dice el versículo 24: y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. En primera clase de su tiempo, Pablo fue llevado ante el gobernador Félix hasta Cesarea. Nosotros tenemos que ver en todo ello manifestado el gobierno divino. Dios es quien gobierna. Jesús le dijo a Pablo: irás a testificar a Roma, y aunque el mundo entero se levante en contra tuya, tú vas a ir a Roma. Pero miren el poder manifestado incluso en la carta, el gobierno divino manifestado para cuidar a Pablo en la carta que Claudio Lisias le hace a Félix. Miren cómo le dice Claudio a Félix. Dice la carta, dice Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix: salud. Voy a leer el verso 27. A este hombre aprendido por los judíos y a quien iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Miren cómo él habla bien de Pablo, aunque este no era el orden de los casos. Él está defendiendo su postura, pero está diciendo: Pablo es un ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Hermanos, Claudio Lisias pudo haber mandado a Pablo allá con un historial negativo. Se veía mucho en este tiempo. Sin embargo, él dijo: este hombre ni es culpable de muerte ni de nada de lo que lo acusan, ni tan siquiera es digno de que esté preso. Ese aval es solo, estamos hablando de una carta secreta, una carta que Lucas sabe el contenido, no sabemos por qué, no sabemos cómo fue que llegó. Quizás ha oído de Pablo lo que decía la carta, quizás ha oído de Pablo, quizás, pero Lucas probablemente estaba allí y acompañó a Pablo. Tanto Lucas como Aristarco estaban presentes en todos estos viajes, pero no sabemos cómo Lucas supo el contenido de la carta. Esto era una carta secreta. Sin embargo, en la carta secreta, Claudio Lisias no habló nada negativo de Pablo, sino que fue conducido por el gobierno divino a hablar correctamente de Pablo. Termina la carta diciendo: pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habrían tenido contra este hombre, al punto lo he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. A la vez, vemos en esta carta que está preparada la escena para otro juicio. En la carta se prepara la escena para otro juicio, pero ese otro juicio, hermano, no es otra cosa que otra oportunidad en la que Pablo va a testificar públicamente acerca de Cristo. Esto es lo que tenemos delante. Gobierno divino manifestado. Dios hace lo que Él quiere, con lo que Él quiere y cuando Él quiere. Es Dios gobernando. Por último, vamos a ver el gobierno divino manifestado en la consumación de los hechos, porque hasta aquí solo
se están dando instrucciones, pero a partir de el versículo 31 dice: y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Ustedes dirán, bueno, ¿no iban para Cesarea? Sí, pero Antípatris estaba ya a 60 kilómetros de Jerusalén y a 40 de Cesarea. Estando en Antípatris ya estaba seguro. Allí se quedó custodiado, regresaron los soldados, la mayoría de ellos, y fue con parte de los soldados ya hasta Cesarea. Pero aquí ya estaba a salvo. Recuerden, hermanos, 60 kilómetros en ese tiempo eran muchas horas de camino. Muchas horas. Además, lógicamente se requería un descanso, donde seguro pasaron el resto de la noche, descansaron algo para el otro día de la mañana salir y llegar a Cesarea. Dice el verso 32, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Hermanos, esta historia comienza con Pablo en su celda escuchando una promesa de Jesús: vas a ir también a Roma a testificar. Luego, con una turba de hombres dispuestos y juramentados bajo maldición para matar a Pablo. Estaban segurísimos de que lo iban a matar. Tanto así que dijeron: no vamos a beber ni a comer hasta que no los matemos. Pero esta historia termina con Pablo seguro, segurísimo, en el palacio de Herodes, custodiado por la guardia romana a más de 100 kilómetros de aquellos que querían matarle. Dios es quien gobierna el cielo y la tierra. No hay otro Dios en los cielos y en la tierra. Dice el primer mandamiento del Decálogo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos esos dioses son dioses con minúsculas. Hay un solo Dios en el cielo y en la tierra. Todos los poderes que hay en la tierra, incluso los poderes espirituales, no solo los poderes de los hombres, todos están subordinados al Todopoderoso. Todos. No hay nada de verdad en pensar que el diablo o el príncipe de este mundo sea el autor de todo lo que sucede y que Dios no puede hacer nada en su contra. Esto es incierto, bien alejado de la verdad. Bien alejado de la verdad. Aquellos que siempre están viendo al diablo en todos sus caminos están muy equivocados. Piensan que el diablo es omnipresente, donde solo Dios tiene esa cualidad. Todos los presentes en este salón podemos estar seguros que nuestras vidas están en las manos de Dios. En las manos de Dios. Fíjense, para vida o para condenación. Que tu vida esté en manos de Dios no quiere decir que ya tú eres salvo. No quiere decir que tu suerte depende de Él y solo de Él. Aún cuando tú seas un hijo del diablo, y si no eres hijo de Dios, déjame decirte, porque algunas personas piensan: no, yo no soy hijo de Dios, pero hijo del diablo. No, la Escritura enseña que si no eres hijo de Dios, estás bajo la potestad del diablo y eres un hijo del diablo. Aunque tú no seas un hijo de Dios y seas un hijo del diablo, no puede hacer contigo, o sea, el diablo no puede hacer contigo nada que Dios no le permita hacer.
Hermano, si no todos estuviéramos muertos, o el diablo nos hubiera matado antes de ser convertidos. El diablo mismo está en las manos de Dios. Y se somete a su voluntad, aunque no voluntariamente, ¿no? Pero se tiene que someter, tiene que someterse. Hermanos y amigos, nuestra suerte depende no del diablo, depende de Dios. Algunos que incluso se llaman cristianos temen más al diablo que a Dios. Cuando las Escrituras claramente nos exhortan u ordenan a temer a Dios. Temer a Dios. El temor de muchos se debe a que le atribuyen poderes al diablo que éste no posee. Yo voy a terminar como lo hice el domingo pasado, leyendo el salmo que leímos al comienzo. No el salmo del domingo pasado, pero sí el salmo que leímos al comienzo del culto, que es el Salmo 2, que dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahora miren las cosas vanas que piensan los pueblos, porque lo voy a decir ahora. Se levantan los reyes de la tierra, se levantan los poderosos de la tierra. Está diciendo este salmo: los poderosos de la tierra, los que se sienten con mucho poder, se levantan y piensan cosas vanas. Miren cómo dice: y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, nosotros no tenemos por qué temer a Dios. Nosotros no tenemos por qué contar con Dios. Nosotros vamos a echarnos toda suerte que dicen que fue Dios quien nos la trajo. Nosotros nos deshacemos de ello. Nuestra suerte no depende de Dios, depende de nuestras propias fuerzas. Todas estas cosas dicen las personas cuando tienen poder. Así se creen. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Miren lo que dice el Salmo: el que mora en los cielos, estará preocupado, porque los hombres quieren hacer lo que quieran. Estará turbado porque estará triste, porque los hombres quieren hacer lo que quieran y no miran a Él. Hermanos, no. La Escritura dice: el Señor se burlará de ellos. El que mora en los cielos se reirá. Se reirá. Porque toda postura impía, desobediente, orgullosa, es una postura de rebeldía contra Dios. Dios se burla, se ríe de ellos. El Señor se burlará de ellos. Yo sé que estas son cosas que tú oyes quizás por primera vez. Lo has leído, pero no te imaginas nunca a Dios burlándose de alguien. Bueno, hace falta que pensemos en ello y que nos imaginemos en cierta manera. Porque aquí dice que Dios se burla de los hombres que piensan que el poder está en sus manos y que nada depende de Dios. Y que pueden desligarse de Dios y hacer y deshacer como si no hubiera Dios en los cielos. Piensan que pueden hacer eso. El Señor se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. Pregúntenle a Nabucodonosor si es así o no. Pregúntenle a Herodes cuando murió comido de gusanos si es así o no. Pregúntenle a tantos en la historia
que se han querido burlar de Dios, si es así o no. Nadie se puede burlar de Dios. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Dios dice, hay un rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, está decretado, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este mundo es de mi Dios. Jesús es el rey de este mundo. Es rey de reyes y es señor de señores, y el que no reconozca su señorío se las verá con Dios, no con nosotros, con Dios. Miren cómo dice y está hablando de Jesús. Miren cómo dice la Escritura y está hablando de Jesús, de ese que tuvo misericordia y que vino y murió en una cruz, de ese que fue manso, humilde. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, a Jesucristo, honrarlo para que no se enoje. Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Se inflama de pronto su ira. Hay creyentes hoy en día y sectas que dicen que no hay infierno. La doctrina que más claramente, la verdad que más claramente habla del infierno, no son aquellos textos donde habla del infierno. Son toda la Escritura cuando nos habla de un Salvador, de Cristo el Señor, el cual nos vino a librar ¿de qué? De la ira venidera, de la ira de Dios. Y esa ira de Dios es eterna, pues Dios es eterno. De la ira del infierno. Hermanos, nosotros no tenemos que defender a Dios. Dios se defiende, pues puede hacerlo solito. Son bienaventurados los que en Él confían. Son bienaventurados los que ante Él tiemblan. Son bienaventurados los que le temen a Él. Son bienaventurados los que saben que Él es el que gobierna y que sus vidas están en sus manos, no en la de ningún diablo. Que su suerte depende solo de Él. En Él confían, en Él esperan, en el Señor Jesucristo esperan y confían. Está su esperanza, está su confianza. Esos son bienaventurados. El Señor nos libre de tener otro Dios que no sea Dios. No tengamos dioses ajenos. Si tú tienes al diablo como aquel que tiene autoridad y te causa aquello y lo otro, ese es tu Dios. Espero que tu Dios sea el único Dios y vivas delante de Él día a día temiéndole y entendiendo que tu suerte depende solo del único Dios. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú gobiernas en cielo y tierra y también
has venido a gobernar en nuestros corazones. Señor, nosotros no solo te declaramos Señor de nuestros corazones, tú has venido y has tomado el señorío, pero en todo tu pueblo aumenta el temor a ti. En todo tu pueblo aumenta la confianza a ti. En todo tu pueblo, Señor, que todo tu pueblo ante tu verdad revelada reconozca que tú gobiernas. Que en cada detalle de la vida, en el simple escuchar un comentario, ahí estás tú. Que con los instrumentos más débiles libras tremendas victorias. Señor, que en cada circunstancia de la vida tú estás, pues tú eres Dios que lo llenas todo y gobiernas todo. A ti sea la gloria por los siglos, en Cristo te damos. Amén.